volvemos a la mesa de este miércoles 29 de marzo de 2017. Estamos con Teresa Herrera, Jimena Olascuaga, Guillermo Fossati y Gerardo Caetano. Varias decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo tensaron en estos días la relación entre el gobierno y el Frente Amplio. Voy así en un rápido resumen. El decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez que permite a la policía levantar piquetes en calles y rutas en coordinación con otros organismos públicos sin esperar autorización judicial. La política exterior dirigida por el canciller Rodolfo Nin Noboa, sobre todo porque el jueves Uruguay firmó, junto a otros 13 países miembros de la OEA, una declaración en la que pedía la liberación de presos políticos en Venezuela, una decisión que fue vista por varios dirigentes en el oficialismo como una injerencia. O una resolución también de la Cancillería que negó la visa al embajador de Corea del Norte en Perú, que en su momento manifestó su deseo de entablar contactos con la coalición de izquierdas y había sido invitado por la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio a visitar Uruguay. Gerardo, tú querías detenerte en este cuadro. Claro. Yo creo que el Frente Amplio siempre ha tenido, desde que es gobierno, pero es un tema que trasciende al Frente Amplio. También lo tuvo el Partido Colorado, también cuando gobernó lo tuvo el Partido Nacional. Esa tensión tradicional entre partido de gobierno y gobierno. Que obviamente requieren tener autonomías, no independencias, autonomías, sobre todo en un país como el nuestro, que es una democracia de partidos, por suerte y que lo siga siendo. Ahora, a veces uno ve ciertas circunstancias en donde dice, pero esta gente perdió el contacto con la realidad. ¿Qué gente? ¿El gobierno o el partido? La mesa política del Frente Amplio. ¿A quién se le ocurre, después de lo que fue el 8 de marzo, armar un acto para el 26 en donde haya 5 hombres y una mujer? Solamente alguien que está muy distraído. ¿A quién se le ocurre, frente a una situación muy delicada, como, por ejemplo, la postura del gobierno uruguayo ante Venezuela, que es una postura compleja, sacar una suerte de adhesión absoluta a un gobierno que la semana pasada estuvo Edgar Lander, un sociólogo tradicional de izquierda, que decía, hay uno de los problemas en América Latina, que la izquierda latinoamericana no entiende a Venezuela y está apoyando a un régimen que está violentando todos los principios por los que esa izquierda ha luchado durante décadas. La Cancillería uruguaya... Y cuestionó la solidaridad incondicional. Incondicional, claro. Pero que es escandaloso, Un régimen que está militarizándose. Pero además, el gobierno uruguayo hace una doble jugada que a mi parecer es correcta. Por un lado, se incorpora a un grupo de países que están reclamando algo que es fundamental. Bueno, señores, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Tenemos que ser solidarios con el pueblo venezolano? Acá hay una situación de violación clara de exigencias democráticas básicas. Absoluto. Bien, pero luego, en otro juego, dice, pero no vamos a acompañar la aplicación de la cláusula democrática. Y acá, yo quiero ser sincero, yo, ciudadano, yo creo que en Venezuela están dadas las condiciones para aplicar la cláusula democrática. Pero entiendo perfectamente que un gobierno, que no es un ciudadano, juegue a una diplomacia en donde da una señal y da la otra. Sí, ¿Por qué? La postura que termina asumiendo el gobierno uruguayo tiene 2 motivos, ¿no? Uno, entiende Uruguay que es mejor para procesar cambios en Venezuela que Venezuela esté dentro de la OEA y no afuera. Claro. Lo peor que puede pasar es que se aislarla en ese momento. Y segundo, que hay que dejar espacio a esta comisión de expresidentes que ha estado mediando, etc. Bueno, esto segundo, la verdad, el gobierno venezolano respecto a, por ejemplo, a la mediación del Vaticano, ha sido increíble. Le propuso unas bases de cosas, incumplió todo. Tercero, ¿a quién se le puede ocurrir en este momento, con Uruguay sentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de invitar a un embajador de Corea del Norte y no consultar a la Cancillería? Bueno, parece estar... Y luego, también,
también, el gobierno. ¿Le parece oportuno al gobierno, frente a un episodio singular, en el que puede actuar sin necesidad de un decreto urbi et orbi, establecer una pauta generalizada que hoy la utiliza este gobierno, mañana la puede utilizar otro gobierno? No hay consultas, no hay discusión política. Entonces, efectivamente, yo creo que acá hay un problema fuerte. Y ese problema además... De los dos lados, decís tú. De los dos lados, pero sobre todo en este último mes, en la mesa política, en donde hay representantes que han perdido el contacto con la realidad. Y no está viendo el debate político que fragua una convicción y un rumbo. Y eso le está generando dificultades al gobierno. Hay una serie de aspectos. Tranquila después, gracias. Está bien. Si no, no vamos a hacer acá un problema tipo el acto del frente. Yo quería... Tenemos que definir el orden de intervenciones en esta mesa. ¿Uno y uno también? Tú hiciste una mesa con paridad, así que ahora se te carga. Bueno, pero después el debate corre fluidamente. Cada uno entiende cuál es el momento. No es el tema de hoy, ni nada que ver, porque siempre con los compañeros tenemos buen vínculo en ese sentido. No, quería decir que... quería ratificar un poco o cargar las tintas en lo de Corea del Norte. Porque a mí me parece que eso es como la expresión clara, con todo respeto, no solo de estar por fuera de la realidad, sino de la ignorancia. Yo lo siento mucho, ¿no? Y al que le caiga el sayo, que le caiga. Yo creo que los parlamentarios frente amplistas, en este y en otros temas, demuestran una falta de información y de conocimiento que está muy por encima del tema ideológico. No tiene que ver con la ideología esto. ¿Cómo vas a invitar A ver, los países no tienen más remedio que tener relaciones, no solo con los países que están de acuerdo, sino con otros países, porque si no, no comerciemos con China, por ejemplo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Digo, Corea del Norte, si hay un país que recoge unanimidades en contra, es ese país donde ¿qué ideología además tiene Corea del Norte? Ninguna. Lo que tiene la es una dictadura férrea, monárquica. Dictadura Pero férrea. Carga con, y además, con la leyenda comunista, claro, ¿no? Y ahí es donde yo hablo de la ignorancia. Y ahí es donde a mí me parece que hay gente que, otra que los figurines atrasados, hay gente que tiene enciclopedias atrasadas. Porque yo puedo estar de acuerdo con que uno, a esta altura, puedo no estar de acuerdo, pero puedo respetar que alguien tenga ideología marxista-leninista. Bueno, a mí a esta altura ya me parece, ¿no?, más que prehistórico. Pero bueno, pero de ahí a defender a Corea del Norte, hay un largo camino que baja y se pierde. Insisto, es un tema de ignorancia política, es un tema de falta de información. No se explica por ningún otro lado y no es la primera vez. Guillermo, vas a tener que esperar. Ahora va Jimena. Tranquilo, dale. Con mucho gusto igual le cedo la palabra. A ver, sí, Corea del Norte es como que parece sacado de una viñeta humorística de algún diario. Es como una cosa que no se entiende. Uruguay sentado en un asiento muy importante, dicho sea de paso, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Invitamos a un representante de Corea del Norte, que estamos hablando de una dictadura monárquica, como decía Gerardo, que encima estamos hablando de un tipo que fusiló a un general con un misil. O sea, estamos hablando de un nivel de demencia que no existe en el mundo. Estamos hablando de un país que tiene una inminente peligrosidad de armas nucleares, de que la está gobernando una persona que es evidentemente inestable. O sea, una persona que hace que Maduro parezca un tipo mesurado y serio. Exacto. Entonces, ya lo de Corea del Norte parece sacado de... Es broma, o sea, no puede ser real. Y mucho menos que alguien de un contexto político, de una situación como la de Uruguay, de una democracia institucionalizada, partidaria, participativa, en donde todos nos sentamos en la mesa. Parece... No es real, es como que algo que lo bloqueé en mi mente, porque sinceramente me parece algo que no debería haber sucedido nunca. Con respecto a lo que tiene que ver en Venezuela, yo creo que... No, pero además con respecto a este caso de la visa al funcionario diplomático norcoreano, quizás lo que más llama la atención es, bueno, se lo invitó, ¿no? El Frente Amplio lo invitó. El hombre quiso venir, pidió visa. El hombre no debe haber salido nunca a Corea del Norte. No, porque es diplomático en Perú. La Cancillería le dijo que no. Sí. Y el tema pudo haber quedado ahí. Sí. Pero sale alguien desde adentro del frente a protestar. ¿No se le ocurrió al que cursó la invitación de consultar a la Cancillería de su partido?
No, es terrible, es nefasto en muchos puntos. O sea, es nefasto en el sentido de lo que es Corea del Norte y es nefasto en la parte que estamos viendo que ni siquiera se llaman por teléfono. Che, voy a invitar a alguien de Norcorea, puede entrar a Uruguay. O sea, es como el ABC. No está en la lista, no. Lo que no pasa es que lista. yo creo que lamentablemente la fractura, digo lamentablemente porque en el fondo nos perjudica a todos, ¿no? Ya te dejo, Guillermo, perdón. La fractura entre los dos grandes sectores del frente, yo la siento cada vez más honda. Sí, los platos rotos los pagamos nosotros. Una serie de aspectos que son, regresando un poco a lo que Gerardo estaba planteando, es el choque entre el gobierno y la fuerza política Frente Amplio, en varios de estos aspectos que hemos estado viendo, ¿no? Y dejo de lado la parte de los piquetes, en el cual también se sumó el PIT-CNT con su posición que, si bien no de alguna manera expresó malestar por lo que podían tener que ver. Pero voy a los aspectos contradictorios en el cual, por un lado, acompañan son 14 países que terminan por expresar que en Venezuela hay gobierno autoritario, hablan del respeto a las elecciones, hablan de liberación de los presos políticos, hablan de una serie de elementos que claramente muestran que los valores democráticos no están vigentes en Venezuela. Vázquez, con su infeliz declaración, a mi juicio, en Alemania, señalando concretamente que Venezuela es una democracia, y al mismo tiempo, enfrentado en esa situación, después plantear concretamente la necesidad de agotar esfuerzos diplomáticos como vía idónea para llegar a soluciones en Venezuela. Esa expresión, que uno podría decir, bueno, es lo más deseable, lo más oportuno para decir, a esta altura del partido, la evidencia es tan contundente de que Venezuela claramente está alterando todos los elementos que caracterizan una democracia, que no tiene ya sentido seguir con ese tipo de situación porque terminás desdibujándote demasiado en tu defensa. Y por otra parte, ese aspecto contradictorio del no apoyo a la Carta Democrática Interamericana, que en definitiva es un mecanismo de la OEA donde se señala que un país que produce una ruptura del proceso constitucional por parte de un gobierno que haya sido elegido mediante elecciones. ¿Hay alguna duda que hay una ruptura del proceso constitucional en Venezuela? Entonces, es evidente que hay una serie de compromisos que lo tienen atado al gobierno para poder expresarse libremente con lo... Nin, yo lo veo realmente, llega a su casa y puede llegar a descargarse en el living diciendo todo lo contrario a lo que tiene que decir cuando le ponen un micrófono, porque está impedido de poder decir muchas de las cosas que realmente piensa. Lo que pasa es que todo ministro, y particularmente un canciller, no tiene que decir lo que piensa. Más bien. No, Yo sí puedo decir lo que pienso. Yo puedo decir lo que pienso. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en el contenido de las denuncias de Almagro. Totalmente. Pero me parece incomprensible que el secretario general de la OEA tire leña a una hoguera, y yo realmente nunca vi a un secretario general de la OEA desarrollando algo que... ¿Cómo termina? Y ojo, estoy de acuerdo con sus contenidos. Sí. Estoy de acuerdo con su contenido. Ahí me permito discrepar contigo, Gerardo. Sí, y por un tema muy puntual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú ves como una especie de campaña de Almagro? Es que contra yo no el sé gobierno campaña de para qué. La metamorfosis de Almagro no se La OEA entiende. no nació ayer. No. La OEA tiene una larga historia. Y uno diría, bueno, para resolver un tema como el de Venezuela, la OEA no es el mejor, no es la mejor institución. No. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el Mercosur tampoco. Tampoco. Que la UNASUR menos. Y Y las que la Naciones Unidas CELAC. tiene Y que otros la CELAC, mira para el costado. Exacto. Entonces, es terrible. Es Yo creo que terrible. la OEA Ahora, venía el con gobierno un uruguayo. tiempo que no se metía porque estaba muriendo de a poquito su intervención política en el canciller, plano internacional. Un canciller, cuando habla, no tiene que sacarse las ganas. Eso estamos de acuerdo. Tiene que jugar para que los temas internacionales, que son muy complejos, puedan resolverse. Entonces, a mí me parece que la jugada del gobierno uruguayo es razonable, porque por un lado se suma a una demanda de 14 países de decir, señores, ¿qué pasa aquí? Y por el otro lado, está planteando límites y con un buen fundamento. Yo creo que lo peor que podría pasar es que Venezuela quedara aislada. Se nos terminó el tiempo otra vez. Yo estoy de acuerdo de que Venezuela no puede quedar aislada. También me pregunto si Almagro es la persona adecuada para poder terciar en todo este conflicto, porque en realidad, como tú muy bien decís, parece que lo único que hace es echar leña al fuego, con lo cual nos
estoy totalmente de acuerdo que en Venezuela hay todos los problemas que hay. Y estoy de acuerdo no con el contenido de su denuncia. Exactamente, yo también, pero a mí me parece que su accionar político, diplomático, deja mucho que desear. Ojo, hicimos lobby porque Almagro sea secretario general de la OEA. Yo creo que en realidad, a mí me pasó algo con Almagro en la OEA, que fue que la OEA venía en una muerte de intervención del plano internacional y Almagro ha logrado revitalizarla, discrepando o no con sus maneras. A mí justamente todo lo que ha hecho Almagro me ha hecho ponerme un poco más en línea con Almagro que cuando era canciller. Guillermo dijo algo del pasar, que yo no lo quiero dejar pasar por alto y si nos termina el tiempo. Yo sé que es el tema del decreto. El decreto antipiquete, que me parece innecesario y cizañero en la situación actual del Uruguay. Capaz que lo puedo dejar para la parte de los telegramas. Un error del gobierno. Es casi lo mismo que cuando se declaró la esencialidad.